El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 36. En el exterior de la Salle desTats, Fudge se iba poniendo cada vez más furioso a medida que el guardia, Growler, le explicaba cómo le habían desarmado Sophie y Landon. ¿Y por qué no ha disparado contra el cuadro? ¿Capitán? El teniente Colette venía hacia ellos desde el puesto de mando. Capitán, acaba de informarme de que han localizado el coche del agente Neveu. ¿Han conseguido llegar a la embajada? No, a la estación de tren. Han comprado 2 billetes. El tren ha salido hace muy poco. Fudge le hizo un gesto a Growler para que se retirara y condujo a Colette a una sala contigua. ¿Cuál es el destino de ese tren?, le preguntó en voz baja. Lille. Seguramente es una pista farsa, concluyó, formulando un plan. Está bien, que alerten a la siguiente estación, que detengan el tren y lo inspeccionen por si acaso, que no muevan el coche de donde está y que sitúen a agentes de paisano por si vuelven a buscarlo, que envíen hombres a rastrear las calles de los alrededores por si se hubiera escapado a pie. ¿Hay alguna parada de autobuses en la estación? A esta hora no circulan autobuses, señor. Solo hay una parada de taxis. Bueno, pues que interroguen a los taxistas por si han visto algo y que se pongan en contacto con la central del taxi para dar una descripción de los desaparecidos. Yo voy a llamar a la Interpol. Colette se mostró sorprendido. ¿Va a divulgar lo sucedido? A Fudge no le hacía ninguna gracia ponerse en evidencia, pero no veía otra solución. Cerrar el cerco deprisa y cerrarlo del todo. La primera hora era crítica. En los 60 minutos posteriores a la huida, el fugitivo es predecible. Siempre necesita lo mismo: desplazamiento, alojamiento y dinero. La Santísima Trinidad. Y gracias a la Interpol, esas 3 cosas podían hacerse imposibles en un momento. Mediante el envío de fotos de Landon y Sophie por fax a las autoridades parisinas del transporte, a los hoteles y a los bancos, la Interpol les dejaría sin opciones, sin modo de salir de la ciudad, sin lugar donde esconderse y sin manera de retirar dinero sin ser reconocidos. Normalmente, el fugitivo acababa poniéndose nervioso y hacía alguna tontería. Robaba un coche, atracaba una tienda, usaba una tarjeta bancaria, presa de la desesperación. Fuera cual fuera el error que cometiera, no tardaba en dar a conocer su paradero a las autoridades locales. «Pero solo alertará de Landon, supongo», dijo Colette. «De Sophie Neveu no, es agente del cuerpo». «Pues claro que de ella también», cortó Fudge. «¿De qué sirve seguir la pista a Landon si ella puede seguir haciendo todo el trabajo sucio? Tengo la intención de buscar en la hoja de empleo de Neveu a amigos, familiares o contactos personales para ver si encontramos a alguien que nos ayude. No tengo ni idea de qué pretende, pero sé que le va a costar bastante más que su empleo». ¿Prefiere que yo siga al teléfono o me quede en la calle? En la calle. Acérquese a la estación de tren y coordine el equipo. Tiene usted las riendas, pero no dé un solo paso sin consultármelo. Sí, señor, dijo Colette antes de salir corriendo. De pie en la sala, Fudge notó que estaba rígido. A través de la ventana, la pirámide brillaba y se reflejaba en el agua de las fuentes, ondulada por el viento. «Se me han escurrido de las manos», se dijo para tranquilizarse. Ni a una gente experimentada le resultaría fácil soportar la presión a la que la Interpol estaba a punto de someterla. ¿Una criptóloga y un profesor? Ni siquiera durarían hasta el amanecer. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 37. Al boscoso parque, conocido como Bois de Boulogne, se le daban muchos otros nombres, pero los más enterados lo conocían como el Jardín de las Delicias. Por más atractivo que sonara aquel epíteto, la realidad no era tan halagüeña. Cualquiera que hubiera visto el cuadro del bosco del mismo nombre entendería al momento la broma. El cuadro, como el bosque,
era oscuro y lleno de recovecos, un purgatorio para los raros y los fetichistas. De noche, sus caminos sinuosos se poblaban de centenares de cuerpos de alquiler, delicias para satisfacer los más profundos deseos de hombres, mujeres y demás. Mientras Landon ponía en orden sus ideas para hablarle a Sophie del priorato de Sion, el taxi atravesó el arbolado acceso al parque y empezó a dirigirse hacia el oeste, a través de una calle adoquinada. La visión de los residentes nocturnos que ya emergían de las sombras y exhibían sus mercancías a la luz de los faros le hacía difícil concentrarse. Más adelante, dos adolescentes con los pechos al aire dedicaron ardientes miradas al interior del taxi. Más allá, un hombre negro, de piel brillante con un tanga, se dio la vuelta y les enseñó el culo. A su lado, una despampanante rubia se levantó la minifalda para revelar que en realidad no era una mujer. Dios mío. Landon se volvió y aspiró hondo. «Háblame del priorato de Sion», le pidió Sophie. Landon asintió, incapaz de imaginar un escenario menos adecuado para recrear la leyenda que estaba a punto de contar. Se preguntaba por dónde empezar. La historia de la hermandad abarcaba más de un milenio, una sorprendente crónica de secretos, chantajes, traiciones e incluso de brutales torturas a manos de un papa colérico. El priorato de Sion lo fundó en Jerusalén un rey francés llamado Godofredo de Bouillon en el año 1099, inmediatamente después de haber conquistado la ciudad. Sophie le miraba fijamente. Ese rey supuestamente tenía en su poder un importante secreto, un secreto que había estado en conocimiento de su familia desde los tiempos de Jesús. Temeroso de que se perdiera su muerte, fundó una hermandad secreta, el priorato de Sion, a la que encargó la misión de velar por él, transmitiéndolo de generación en generación. Durante sus años en Jerusalén, el priorato tuvo conocimiento de una serie de documentos enterrados debajo de las ruinas del templo de Herodes, construido a su vez sobre otras más antiguas, las del templo del rey Salomón. Según creían, esos documentos confirmaban el secreto de Godofredo y eran de una naturaleza tan explosiva que la Iglesia no pararía hasta hacerse con ellos. Sophie le dedicó una mirada escéptica. El priorato juró que por más tiempo que les llevara, debían recuperar aquellos papeles y protegerlos para siempre, logrando así que la verdad no se perdiera. Para poder rescatarlos, el priorato creó un brazo armado, un grupo de 9 caballeros llamado la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Landon hizo una pausa. Más conocidos como los Caballeros Templarios. Al fin Sophie puso cara de entender algo. Landon había dado muchas charlas sobre los templarios y sabía que casi todo el mundo había oído hablar de ellos, al menos de manera general. Para los estudiosos, la historia de los templarios era un mundo incierto donde hechos, leyendas y errores se confundían hasta tal punto que resultaba prácticamente imposible extraer algo de verdad de ellos. En los tiempos que corrían, a Landon a veces no le gustaba ni mencionarlos en sus conferencias, porque invariablemente suscitaban un montón de preguntas confusas sobre todo tipo de teorías conspiratorias. Sophie se había puesto seria. «¿Me está diciendo que el priorato de Sion creó la Orden de los Templarios para recuperar una serie de documentos secretos? Yo creía que su misión era proteger Tierra Santa». Eso es un error frecuente. La idea de la protección de los peregrinos era el disfraz bajo el que los templarios llevaban a cabo su misión. Su verdadero objetivo en Tierra Santa era rescatar los documentos enterrados debajo de las ruinas del templo. ¿Y los encontraron? Landon sonrió. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero en lo que todos los estudiosos coinciden es en que sí encontraron algo enterrado en las ruinas, algo que les hizo ricos y poderosos más allá de lo imaginable. A continuación, Landon hizo un breve repaso de las ideas más aceptadas sobre la historia de los templarios, explicándole que estos estuvieron en los santos lugares durante la Segunda Cruzada y que le dijeron al rey Balduino II que estaban ahí para proteger a los peregrinos cristianos. Aunque no recibían sueldo alguno y hacían voto de pobreza, los caballeros informaron al rey de que necesitaban de algún lugar donde guarecerse y le pidieron permiso para instalarse en los establos que había bajo las ruinas del templo. El rey Balduino se lo concedió, y los caballeros ocuparon su humilde residencia dentro de aquel devastado lugar de culto.
Aquella peculiar elección de alojamiento, prosiguió Landon, había sido cualquier cosa menos aleatoria. Los caballeros creían que los documentos que buscaba el priorato estaban enterrados en aquellas ruinas, bajo el Sancta Sanctorum, cámara sagrada en la que se creía que residía Dios, literalmente el centro absoluto de la fe judía. Durante casi una década, los 9 caballeros vivieron en aquellas ruinas excavando en secreto entre los escombros hasta llegar a la roca. ¿Y dices que sí encontraron algo? No hay duda, respondió Landon, que le explicó que les había costado 9 años, pero que al fin habían encontrado lo que estaban buscando. Sacaron el tesoro del templo y regresaron a Europa, donde su influencia pareció acrecentarse de la noche a la mañana. Nadie estaba seguro de si los templarios habían sobornado al Vaticano o si la Iglesia simplemente había intentado comprar su silencio, pero el caso es que el Papa Inocencio II dictó una insólita bula papal por la que se concedía a los caballeros un poder ilimitado y se los declaraba una ley en sí mismos, un ejército autónomo, independiente de cualquier interferencia de reyes o clérigos, de cualquier forma de poder político o religioso. Con su recién adquirida Carta Blanca otorgada por el Vaticano, los templarios se expandieron a una velocidad de vértigo, tanto en número como en peso político, acumulando la propiedad de vastas extensiones de tierra en más de 12 países. Empezaron a conceder créditos a casas reales arruinadas y a cobrar intereses, estableciendo de ese modo el precedente de la banca moderna e incrementando aún más su riqueza y su influencia. A principios del siglo XIV, la autorización del Vaticano había permitido que los templarios amasaran tal poder que el Papa Clemente V decidió que había que hacer algo. Con la colaboración del rey francés Felipe IV, el Papa ideó un ingenioso plan para neutralizar a los caballeros de la Orden del Temple y hacerse con sus tesoros, pasando de paso a obtener el control sobre sus secretos. En una maniobra militar digna de la CIA, Clemente envió órdenes selladas a todos sus soldados, distribuidos por todo el territorio europeo, que no debían abrirse hasta el viernes 13 de octubre de 1307. Al amanecer de aquel día, los documentos sellados se abrieron y revelaron su sobrecogedor contenido. En aquellas cartas, el Papa aseguraba que había tenido una visión de Dios en la que le advertía de que los templarios eran unos herejes, culpables de rendir culto al demonio, de homosexualidad, de ultraje a la cruz, de sodomía y demás comportamientos blasfemos. Y Dios le pedía al Papa que limpiara la tierra, que reuniera a todos los templarios y los torturara hasta que confesaran sus pecados contra Dios. La maquiavélica operación de Clemente funcionó con total precisión. Aquel mismo día se detuvo a gran número de caballeros de la orden, se les torturó y fueron quemados en la hoguera acusados de herejes. En la cultura moderna aún persistían ecos de aquella tragedia. El viernes 13 seguía considerándose día de mala suerte en muchos sitios. Sophie parecía desconcertada. ¿La orden fue destruida? Yo creía que seguían existiendo hermandades de templarios. Sí, siguen existiendo, bajo diversas denominaciones. A pesar de las falsas acusaciones de Clemente, que hizo todo lo posible por aniquilarlos, los templarios tenían poderosos aliados y algunos lograron escapar de las purgas vaticanas. El verdadero objetivo del Papa eran los poderosos documentos que habían hallado y que en apariencia eran su fuente de poder, pero nunca los encontró. Aquellos documentos llevaban ya mucho tiempo en manos de los arquitectos en la sombra de los templarios. Los miembros del Priorato de Sion, cuyo velo de secretismo los había mantenido a salvo de la masacre vaticana. Pero al ver que la Santa Sede iba cerrando cada vez más el cerco, el Priorato sacó una noche los documentos de la iglesia de París donde los escondían y los llevó a unos barcos templarios anclados en La Rochelle. ¿Y a dónde los llevaron? Landon se encogió de hombros. La respuesta a ese misterio solo la tiene el Priorato de Sion. Como esos documentos siguen siendo fuente de constantes investigaciones y especulaciones, se cree que han sido cambiados de sitio varias veces. Hoy en día las conjeturas apuntan a que se encuentra en algún lugar del Reino Unido. Sophie puso cara de preocupación. Durante 1000 años han circulado leyendas sobre este secreto. Toda la serie de documentos, su poder y el secreto que revelan han pasado a conocerse con un único nombre: el Sangreal. ¿El Sangreal? ¿Tiene que ver con la sangre? Landon asintió. La sangre era la piedra de toque del Sangreal,
aunque no era el sentido que probablemente ella imaginaba. La leyenda es complicada, pero lo que no hay que olvidar es que el priorato conserva la prueba y supuestamente aguarda el momento más conveniente de la historia para revelar la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto puede tener tanta fuerza? Landon aspiró hondo y miró por la ventanilla a la otra cara de París que se adivinaba en la penumbra. Sophie, la palabra sangreal es muy antigua. Con los años ha evolucionado hasta formar otra, un término más moderno. Se detuvo un instante. Cuando te diga cuál es, te darás cuenta de que sabes muchas cosas sobre él. De hecho, casi todo el mundo ha oído hablar de la historia del sangreal. Sophie le miró, incrédula. Pues yo no. Sí, seguro que sí. Landon sonrió. Lo que pasa es que tú lo conoces como el Santo Grial. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 38. En el asiento trasero del taxi, Sophie no le quitaba la vista de encima a Landon. ¿Está de broma? ¿El Santo Grial? Landon asintió, muy serio. Sangreal es literalmente Santo Grial. ¿Santo Grial? ¿Cómo es que no había visto al momento la conexión lingüística? Con todo, le parecía que lo que decía Landon no tenía sentido. Yo creía que el Santo Grial era un cáliz, y tú dices que es una serie de documentos que revelan un oscuro secreto. Sí, pero los documentos del Sangreal son solo la mitad del tesoro del Santo Grial. Están enterrados con el propio Grial y revelan su verdadero significado. Si esos documentos dieran tanto poder a los templarios fue porque descubrían la verdadera naturaleza del Grial. ¿La verdadera naturaleza del Grial? Ahora Sophie estaba aún más perdida que antes. Siempre había creído que el Santo Grial era el cáliz en el que Jesús había bebido durante la última cena y con el que posteriormente José de Arimatea había recogido la sangre que le brotaba del costado en el momento de la crucifixión. El Santo Grial es el cáliz de Cristo, dijo. Menos complicado no puede ser. Sophie, le susurró Landon, acercándose a ella. Según el priorato de Sion, el Santo Grial no es en absoluto un cáliz. Aseguran que la leyenda del Grial, que afirma que se trata de una copa, es de hecho una ingeniosa alegoría. Es decir, que la historia del Grial usa el cáliz como metáfora de otra cosa, de algo mucho más poderoso. Hizo una pausa. Algo que encaja a la perfección con todo lo que tu abuelo ha intentado decirnos esta noche, incluyendo sus referencias simbólicas a la divinidad femenina. Aún sin seguirle del todo, Sophie veía en la paciente sonrisa de Landon que éste entendía su confusión. Pero si el Santo Grial no es un cáliz, entonces, ¿qué es? Landon sabía que aquella pregunta iba a llegar, pero todavía no había decidido cómo contárselo exactamente. Si no le exponía la respuesta en su adecuado contexto histórico, Sophie se quedaría con una vaga sensación de desconcierto, la misma que había visto en el rostro de su editor unos meses atrás, cuando Landon le había pasado el borrador del texto en el que estaba trabajando. ¿Qué es lo que sostienes en tu trabajo?, le había espetado, dejando la copa de vino y mirándole por encima de la comida a medio terminar. ¿Eso no lo puedes decir en serio? Pues lo digo en serio, me he pasado un año investigando. El destacado editor neoyorquino Jonas Fragman se tocó la perilla, nervioso. Había oído muchas ideas peregrinas para libros a lo largo de su carrera en el mundo editorial, pero aquella le había dejado boquiabierto. Robert, le dijo finalmente, no me malinterpretes. Me encanta tu trabajo y hemos hecho muchas cosas juntos, pero si acepto publicar una idea como esta, tendré que aguantar manifestaciones a la puerta de la editorial durante meses. Y además, tu reputación se va a ir a pique. Eres un historiador licenciado en Harvard, por el amor de Dios, y no un charlatán cualquiera ávido de dinero. ¿Dónde vas a encontrar pruebas fehacientes para defender una teoría como esa? Esbozando una tímida sonrisa, Landon se sacó un trozo de papel del bolsillo y se lo alargó a Fragman. Se trataba de una lista de más de 50 títulos, libros escritos por historiadores muy conocidos, algunos de ellos contemporáneos, otros de hacía varios siglos.
muchos de los cuales habían sido auténticos bombazos en el mundo académico. Los títulos de todos presentaban la misma premisa que Landon acababa de exponer. Mientras Fackman la leía, iba poniendo la cara del que acaba de enterarse de que en realidad la Tierra es plana. Algunos de estos autores los conozco, y son historiadores serios. Landon sonrió. Como ves, Jonas, no se trata solo de mi teoría. Lleva bastante tiempo circulando por ahí. Lo único que yo pretendo es basarme en algo que ya existe para llegar más lejos. Ningún libro ha indagado aún en la leyenda del Santo Grial desde un punto de vista simbólico. Las pruebas iconográficas que estoy encontrando para apoyar mi teoría son, totalmente persuasivas. Fackman seguía sin despegar los ojos de la lista. Dios mío, pero si uno de estos libros es de Sir Leigh Tevin, un miembro de la Real Sociedad de Historiadores. Tevin se ha pasado gran parte de su vida estudiando el Santo Grial y nos conocemos. En realidad ha sido una fuente importante de inspiración en mí, y como los demás integrantes de la lista, cree en esta teoría. ¿Me estás diciendo que todos estos historiadores creen que...? Fackman tragó saliva, incapaz de terminar la frase. Landon volvió a sonreír. El Santo Grial es probablemente el tesoro más buscado de la historia de la humanidad. Ha suscitado leyendas, provocado guerras y búsquedas que han durado vidas enteras. ¿No sería absurdo que fuera solo un cáliz? De ser así, entonces habría otras reliquias que despertarían un interés similar y hasta superior. La corona de espinas, la cruz de la crucifixión, el titulus o inscripción INRI sobre la cruz, cosa que no ha sucedido. A lo largo de la historia, el Santo Grial ha sido el más especial. Landon esbozó una sonrisa. Y ahora ya sabes por qué. Fackman seguía meneando la cabeza. Pero si hay tantos libros publicados sobre el tema, ¿por qué no es más conocida esta teoría? Es imposible que estas obras compitan con siglos de historia oficial, y más cuando esa historia tiene el aval del mayor bestseller de todos los tiempos. Fackman arqueó las cejas. No me digas que Harry Potter va sobre el Santo Grial. Me refería a la Biblia. Fackman levantó la cabeza. Ya lo sabía. ¡Laissez-le! Los gritos de Sophie hicieron temblar el aire en el interior del taxi. ¡Suéltalo! Landon dio un respingo al ver que Sophie se echaba hacia adelante y le gritaba al taxista. Vio que éste había cogido el aparato de radioteléfono y estaba hablando por él. Entonces Sophie se giró, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta a Landon, sacó la pistola y apuntó a la cabeza del taxista, que soltó la radio al momento y levantó la mano por encima de la cabeza. «Sophie», gritó Landon. «¿Pero qué estás? ¡Arrête!», ordenó ella. Temblando, el taxista le obedeció. Fue entonces cuando Landon oyó una voz que hablaba desde la centralita de la empresa de taxis y se oía por un altavoz del salpicadero. «Qui s'appelle Arrête Souvenez-vous», la radio crepitó. «Es un americano, Robert Landon». Landon se puso rígido. Ya nos han encontrado. «Descendez», ordenó Sophie. El tembloroso conductor no bajó las manos de la cabeza ni para salir del coche. Dio varios pasos atrás. Sophie había bajado la ventanilla y seguía apuntando al desconcertado taxista. «Robert», dijo con voz tranquila, «ponte al volante. Conduces tú». Landon no pensaba discutir con una mujer armada. Se bajó del coche y se sentó al volante. El taxista maldecía sin parar con las manos levantadas. «Espero», añadió Sophie desde el asiento de atrás, «que con lo que has visto de nuestro bosque mágico ya hayas tenido bastante». Asintió. «Más que suficiente». «Muy bien, pues vamos a salir de aquí ahora mismo». Landon bajó la vista para mirar los pedales, indeciso. «Mierda». Agarró el cambio de marchas y buscó el embrague. «Sophie, tal vez deberías saber que yo...» «¡Arranca!». Fuera, varias prostitutas se estaban congregando para ver qué pasaba. Una de ellas marcó un número en su teléfono móvil. Landon pisó el embrague y metió primera, o lo intentó. Dio gas para probar la potencia del motor. Finalmente soltó el embrague y las ruedas chirriaron. El taxi salió disparado y la multitud que se había congregado se dispersó para ponerse a cubierto. La mujer del teléfono se metió entre los árboles y se salvó por poco de ser atropellada. «Doucement», exclamó Sophie mientras el coche avanzaba a trompicones por la carretera. «¿Qué está haciendo?» «He intentado advertírtelo».
le gritó para hacerse oír por encima del rechinar de la caja de cambios. «Yo conduzco solo automáticos». El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 39. Aunque la espartana habitación del edificio de la Rue La Bruyère había presenciado mucho sufrimiento, Silas dudaba de que hubiera algo que pudiera compararse a la angustia que en ese instante se apoderaba de su pálido cuerpo. «Me han engañado. Todo está perdido». Le habían tendido una trampa. Los hermanos le habían mentido. Había preferido morir antes que revelar su verdadero secreto. Silas no se veía con fuerzas para llamar al maestro. No solo había matado a las 4 personas que sabían dónde estaba escondida la clave, sino que además había matado a la monja de Saint-Sulpice. Aquella mujer trabajaba contra Dios, ultrajaba la obra del Opus Dei. Aquel último crimen había sido un impulso y complicaba enormemente las cosas. El obispo Aringarosa había hecho la llamada que había logrado que lo dejaran entrar en Saint-Sulpice. ¿Qué pensaría cuando descubriera que la monja estaba muerta? Aunque Silas la había dejado metida en la cama, la herida de la cabeza era muy visible. También había intentado disimular las losas rotas del suelo, pero aquel estropicio tampoco podía pasar desapercibido. Sabrían que ahí había estado alguien. Silas había planeado refugiarse en el Opus Dei cuando su misión hubiera concluido. «El obispo Aringarosa me protegerá». No imaginaba una vida más feliz que la entregada a la meditación y a la oración, encerrado entre las 4 paredes de la sede central de la obra en Nueva York. No volvería a poner los pies en la calle. Todo lo que necesitaba estaba en el interior de aquel santuario. Nadie me va a echar de menos. Pero Silas sabía que, por desgracia, alguien tan influyente como el obispo Aringarosa no podía desaparecer tan fácilmente. «He puesto en peligro al obispo». Silas se quedó mirando el suelo, abstraído, y por su mente pasó la idea de quitarse la vida. Después de todo, había sido el obispo quien se la había salvado, en aquella pequeña sacristía española, quien lo había educado, quien le había dado sentido a su vida. «Amigo mío», le había dicho, «tú naciste albino. No dejes que los demás se burlen de ti por ello. ¿Es que no entiendes que eso te convierte en alguien muy especial? ¿Acaso no sabes que el mismísimo Noé era albino?» «¿Noé? ¿El del arca?» Silas nunca lo había oído. Aringarosa sonrió. «Pues sí, Noé, el del arca, albino, igual que tú. Tenía la piel blanca como la de un ángel. Piénsalo bien. Noé salvó la vida entera del planeta. Tú estás destinado a hacer grandes cosas, Silas. Si el Señor te ha liberado de tu cautiverio, ha sido por algo. Has recibido la llamada. El Señor te necesita en su obra». Con el tiempo, Silas aprendió a verse a sí mismo bajo una nueva luz. «Soy puro, soy hermoso, soy como un ángel». Sin embargo, en aquel momento, en la habitación de su residencia, era la voz decepcionada de su padre la que le susurraba desde el pasado. «Tú eres un desastre, un espectro». Arrodillándose sobre el suelo de madera, Silas elevó sus plegarias implorando el perdón. Luego, tras quitarse el hábito, fue de nuevo en busca del látigo. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 40. Peleándose con el cambio de marchas, Landon consiguió llevar el taxi hasta el otro extremo del Bois de Boulogne. Por desgracia, lo cómico de la situación quedaba eclipsado por los constantes mensajes que les llegaban por radio desde la centralita. «Voiture 563, êtes-vous répondre?» Cuando Landon llegó a la salida del parque, se tragó su orgullo masculino y frenó en seco. «Mejor que conduzcas tú». Sophie se puso al volante, aliviada. En cuestión de segundos, el coche avanzaba como una seda por la Allée de Longchamp, en dirección al oeste, dejando atrás el Jardín de las Delicias. «¿Por dónde se va la Rue Haxo?», preguntó Landon, fijándose en que el cuentakilómetros pasaba de los 100.
Sophie tenía la vista fija en la carretera. El taxista ha dicho que estaba cerca de las pistas de Roland Garros. Conozco la zona. Landon volvió a sacarse la pesada llave del bolsillo y la sopesó en la palma de la mano. Notaba que era un objeto de enorme trascendencia, seguramente la llave de su propia libertad. Antes, mientras le contaba a Sophie la historia de los caballeros templarios, se había dado cuenta de que la llave, además de tener grabado el emblema de la hermandad, poseía otro vínculo más sutil con el priorato de Sion. La cruz griega simbolizaba el equilibrio y la armonía, pero también era el símbolo de la Orden del Temple. Todo el mundo había visto imágenes de templarios ataviados con túnicas blancas en las que había bordadas unas cruces griegas de color rojo. Sí, era cierto, esas cruces templarias se ensanchaban un poco en los 4 extremos, pero seguían siendo cruces griegas. Una cruz cuadrada como la de esta llave. Landon notó que la imaginación empezaba a disparársele al pensar en lo que se iban a encontrar. El Santo Grial. Casi soltó una carcajada al darse cuenta de lo absurdo de aquella fantasía. Se creía que el Grial estaba en algún lugar indeterminado de Inglaterra, enterrado en una cámara oculta, bajo una de las muchas iglesias de la Orden del Temple, y que había estado ahí escondida al menos desde el año 1500, la época del gran maestro Leonardo da Vinci. El priorato, para mantener sus valiosísimos documentos a buen recaudo, se había visto obligado a trasladarlos muchas veces durante los siglos anteriores. Hoy en día, los historiadores sospechan que desde su llegada a Europa, procedente de Jerusalén, el Grial había cambiado de sitio en al menos 6 ocasiones. La última vez que fue avistado fue en 1447, cuando numerosos testigos oculares describieron un fuego que se declaró y casi destruyó los documentos, antes de que estos fueran trasladados en 4 enormes arcones, tan pesados que para moverlos hicieron falta 16 hombres. Después de aquello, nadie declaró haber vuelto a ver el Grial. Lo único que persistió fue el rumor ocasional de que estaba escondido en Gran Bretaña, la tierra del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Fuera cual fuera la realidad, había 2 hechos indiscutibles. Leonardo da Vinci conocía cuál era el paradero del Grial en su época. Probablemente en la actualidad ese lugar seguía siendo el mismo. Por aquel motivo, los apasionados del Grial seguían escrutando la obra pictórica y los diarios de Leonardo con la esperanza de desentrañar alguna pista secreta sobre su actual ubicación. Había quien aseguraba que el fondo montañoso de la Virgen de las Rocas se correspondía con la orografía de una serie de colinas cavernosas que se encontraban en Escocia. Otros insistían en que la sospechosa disposición de los discípulos de la Última Cena suponía algún tipo de código. Y también se decía que las radiografías realizadas a la Mona Lisa revelaban que originalmente Leonardo la había pintado con un colgante de lapislázuli de la diosa Isis, detalle que más tarde decidió eliminar pintando otra cosa encima. Landon nunca había visto ninguna prueba de la existencia de aquel colgante, ni imaginaba de qué manera podía servir para revelar la existencia del Santo Grial, pero los aficionados al Grial no se cansaban de comentar y debatir aquel dato en los foros y en los chats especializados de Internet. A todos nos encantan las conspiraciones, y conspiraciones no faltaban. La más reciente, claro, había sido el descubrimiento, que había provocado una conmoción de alcance internacional, de que la famosa obra de Leonardo, La adoración de los magos, ocultaba un oscuro secreto bajo sus capas de pintura. Maurizio Serafini, un especialista italiano, había desvelado la desconcertante verdad que The New York Times había divulgado en un reportaje titulado Lo que escondía Leonardo. Serafini había establecido sin margen de error que mientras los trazos verde grisáceos del boceto oculto de la adoración correspondían a Leonardo da Vinci, el cuadro mismo no lo había pintado él. La verdad era que algún pintor anónimo había rellenado el boceto años después de la muerte del genio, pero más problemático era lo que había debajo de la pintura de aquel impostor. Las fotografías realizadas con reflectografía de infrarrojos y rayos X apuntaban a que aquel falso pintor, mientras coloreaba el boceto de Leonardo, había efectuado sospechosas modificaciones en la composición, como intentando subvertir las verdaderas intenciones del maestro. Pero fuera cual fuera la auténtica naturaleza del dibujo oculto, esta aún no se había hecho pública. Con todo, la obra había sido trasladada desde la Galería degli Uffizi de Florencia a un almacén contiguo.
Los que visitaban la sala de Leonardo se encontraban con una placa poco aclaratoria en el lugar en el que antes se encontraba la adoración. Esta obra está en fase de estudio con vistas a su restauración. En el extraño mundo de los buscadores modernos del Grial, Leonardo da Vinci seguía siendo el mayor enigma por resolver. Su obra artística parecía siempre a punto de revelar un secreto, y sin embargo, lo que fuera que ocultaba permanecía oculto, tal vez bajo una capa de pintura, tal vez codificado a la vista de todos, o tal vez en ningún sitio. Quizá la gran cantidad de atractivas pistas no fuera más que una promesa hueca dejada para frustrar al curioso y provocar esa sonrisa en el rostro de la Mona Lisa. ¿Es posible, preguntó Sophie sacando a Langdon de su ensimismamiento, que esta llave abra el lugar donde se encuentra el Santo Grial? Hasta a él le sonó algo farsa la carcajada que soltó. Me cuesta imaginármelo, la verdad. Además se cree que el Grial está oculto en algún rincón de Gran Bretaña, no en Francia. Y le explicó un poco la historia. Pero parece la única conclusión racional, insistió ella. Tenemos una llave de altísima seguridad con el emblema del Priorato de Sion, hermandad que, según acabas de contarme, se encarga de custodiar el Santo Grial. Langdon sabía que su argumentación era lógica, pero de manera intuitiva le resultaba imposible aceptarla. Circulaba el rumor de que el priorato había jurado volver a trasladar a Francia el Grial, pero no había ninguna prueba histórica que indicara que eso había sucedido, e incluso en el caso de que la hermandad hubiera logrado traer el Santo Grial hasta Francia, el número 24 de la Rue Haxo, junto a unas pistas de tenis, no parecía un lugar lo bastante noble para su definitivo descanso. Sophie, la verdad es que no acabo de ver qué relación puede tener esta llave con el Santo Grial. ¿Lo dices porque se supone que está en Inglaterra? No solo por eso. Su paradero es uno de los secretos mejor guardados de la historia. Los miembros del priorato pasan décadas demostrando su fidelidad y discreción antes de ascender a los peldaños más elevados de la hermandad, donde finalmente se les revela el paradero del Grial. Es un secreto protegido por un complejo sistema de conocimientos compartimentados, y aunque la hermandad es muy extensa, solo 4 miembros saben simultáneamente dónde se oculta el Santo Grial: el Gran Maestre y los 3 Seneschals. La probabilidad de que tu abuelo fuera uno de ellos es remota. Mi abuelo era uno de ellos, pensó Sophie, pisando el acelerador. La imagen que tenía clavada en la mente confirmaba sin lugar a dudas su estatus en la hermandad. Además, incluso si tu abuelo perteneciera al escalafón más elevado, nunca se le permitiría revelar nada a nadie que no perteneciera a su orden. Es inconcebible que te dejara acceder a ti al círculo más interno. Pero si ya he estado en él, pensó Sophie, rememorando el ritual del sótano. No estaba segura de que aquel fuera el momento adecuado para contarle a Langdon lo que había presenciado aquella noche en el Château de Normandía. A lo largo de aquellos 10 años, la vergüenza le había impedido contárselo a nadie. Se estremecía solo con recordarlo. A lo lejos aullaron unas sirenas y notó que el cansancio empezaba a apoderarse de ella. «¡Ahí está!», exclamó Langdon al ver el gran edificio que albergaba el estadio de Roland Garros. Sophie condujo en dirección del estadio. Tras pasar por varias calles, dieron con la travesía de la Rue Haxo y giraron a la derecha, conduciendo en dirección a los números más bajos. A medida que se alejaban, la calle se iba haciendo más industrial, con naves situadas a ambos lados. «Es el número 24», se dijo Langdon, buscando secretamente con la mirada el campanario de alguna iglesia. «No seas ridículo. ¿Cómo va a haber una olvidada iglesia templaria en este barrio?» «Es ahí», dijo Sophie, señalando al frente. Los ojos de Langdon se posaron en el edificio. ¿Pero qué es esto? La estructura era moderna, una ciudadela maciza con una cruz griega de neón sobre la fachada. Debajo de ella, un flamante rótulo que rezaba: Banco de Depósitos de Zúrich. Langdon se alegró de no haber compartido con Sophie su esperanza de encontrar una iglesia templaria. Era una deformación profesional típica de los expertos en simbología, la tendencia a buscar significados ocultos donde no los había. En aquel caso, Langdon había olvidado por completo que la pacífica cruz griega había sido adoptada como símbolo perfecto para la bandera de la neutral Suiza. Al fin el misterio estaba resuelto. Sophie y Langdon tenían en su poder la llave de la caja fuerte de un banco suizo.